Bienvenidos al canal, llegamos a la unidad número 4, interacciones químicas del sexto grado. Vamos a desarrollar lo que es la semana 14. Dentro de la unidad 4, pues vamos a ver algunos contenidos relacionados a la estructura de Lewis, propiedades y características de los enlaces químicos, la parte también de las representaciones moleculares e intermoleculares en el caso de sus fuerzas y lo relacionado a las reacciones químicas. Comenzamos con estructura de Lewis como semana 14. La duración de las semanas de la unidad 4 serían 7. Y dentro de la etapa de indagación ya te comienza a mencionar un poco sobre todo lo relacionado a la parte introductoria de la química, en este caso con el contenido de la estructura de Lewis, que en sí es una representación gráfica que muestra los pares de electrones de enlaces entre los átomos de una molécula y también te muestra los pares de electrones solitarios que pueden existir al momento de la formación de la molécula. Dentro de ello, acá tienes algunas preguntas de indagación, cómo están ordenadas internamente, cómo se organizan los átomos que lo conforman y todo lo relacionado a ello. También tenemos unas imágenes interesantes. Por acá está el método del serrucho, que es un método que se utiliza para poder agregar las configuraciones electrónicas de cada elemento químico. Te presenta también algunas letras como la letra N, que es el número principal, es decir, te muestra lo que son los distintos niveles. En este caso son 7 niveles. Las letras que tú puedes ver dentro, que es la S, la P, la D y la F, son los subniveles de energía. Cada uno de ellos alberga distinto número de orbitales en los cuales pues podemos hallar los electrones dentro de cada orbital. Acá tenemos una representación de una configuración electrónica, en este caso del silicio. Te dice que su número atómico es 14. Entonces, al ser 14 significa que su configuración electrónica tiene que tener 14 electrones. Y también te presenta los niveles. Acá puedes observar que tiene 3 niveles. Su último nivel de energía, pues habríamos de decir que es la parte del nivel de valencia, ¿verdad? La capa de valencia. Y también representación de algunos elementos y moléculas, en este caso elementos diatómicos, ¿verdad? Moléculas diatómicas. Y algo otras como el agua, el metano y la parte del amoníaco. Bueno, la primera actividad, conociendo los elementos químicos, te habla sobre la parte de los electrones de la capa de valencia, que en sí son electrones que se encuentran en el nivel principal de energía más alto del átomo, ¿verdad? De hecho, acá te menciono un poco, ¿verdad? Que también son conocidos como R. Y con el apoyo de la tabla periódica determina los electrones de valencia determinados elementos químicos. Tienes acá los materiales a utilizar, en este caso hoja de papel, bond de distintos colores y sigues el procedimiento. Dentro del procedimiento vale recalcar que para cada elemento químico te da un color específico. Ejemplo, hidrógeno blanco, berilio rosado, boro amarillo, carbono café, nitrógeno anaranjado, que es el que observas acá, oxígeno rojo, flúor azul y neón morado, que es el gas noble. Ahí tendríamos lo que es la parte de los colores que tú utilizarás. Luego de ello te presenta algunas interrogantes como cuál es el átomo que posee la mayor cantidad de electrones de valencia, cuál es el átomo que posee el menor número de electrones en su capa de valencia, por qué son importantes los electrones de valencia, el neón necesita más electrones en su última capa de valencia, también te pregunta eso. Te sugiero de que tengas la tabla periódica a la mano. Bueno, dentro de las configuraciones electrónicas, vamos a comenzar con el primer elemento, que es el hidrógeno. Acá dentro de la que presenta el libro no se observa bien la parte de la imagen, pero acá aparecen unas flechitas. Entonces, al terminar cada una de las flechitas, te va a indicar de que ahí termina el nivel de energía. Por ejemplo, el primer nivel sería 1s y las S pues pueden albergar 2 electrones. De ahí comienza el segundo nivel con el 2s y el 2p. Acá tendríamos 2 electrones para el S en su máximo, ¿verdad? Y para el P pues tendríamos 6 electrones y así sucesivamente.
Acá tendríamos el tercer nivel hasta llegar al séptimo. Vale recalcar que en el caso de las S son 2 electrones, para el P son 6 electrones, es decir, tiene 3 orbitales. Para el D tiene 5 orbitales, lo que significa que puede albergar 10 electrones. Y para el F son 7 orbitales, lo que significa pues que puede tener hasta 14 electrones. Entonces, el primero es el hidrógeno. Te quedaría en su configuración electrónica como su número atómico es 1. Significa que quedaría como 1s1. Luego tenemos el berilio. El número atómico del berilio es el 4. Entonces, después del hidrógeno, tú sabes que va el helio, que es el número 2. Entonces, colocas acá la abreviatura del helio. Y luego para llegar al 4 son 2 electrones que harían falta. Entonces, 1s2, que sería el helio. Luego comienza 2s1 para litio, 2s2 para berilio. Te quedaría de esta manera. Para el caso del boro, su número atómico es 5. Sabes que en el helio termina el primer nivel, es decir, el 1s2. Luego iría lo que es el segundo nivel con la parte del 2s, ¿verdad? Tendríamos acá, lo vamos a acercar un poco. Tendríamos acá el 2s2, que sería el berilio, y ahí nos faltaría uno más para llegar al boro. Entonces inicia el subnivel P. Recordarte que el subnivel P tiene hasta, o puede albergar hasta 6 electrones. Acá tendríamos lo que es el P1. Luego seguimos con el carbono. 2s2, 2p2. Te quedaría de esta manera. Entonces 2 más 2, 4 electrones, más 2 de la abreviatura que ya tenemos que es del helio, tendríamos 6. Luego seguimos con el nitrógeno, ¿verdad? 2 más 2, 4 más 3, sería 7 su número atómico. Ahí tendríamos los 7 electrones. Luego vamos con el oxígeno, que sería su número atómico 8. Entonces continuamos con el nivel 2, ¿verdad? Acá ya culminamos nivel 1, como te lo repito. En el 2 sería 2s2, 2p4. Es decir, 4 más 2, 6 electrones más los 2 del primer nivel, sería 8. Luego vamos con el flúor. Su número atómico es 9. 2 más 5, 7 más 2 del helio, tendríamos 9. Y finalmente tenemos lo que es el neón, que es un gas noble. También explicarte en el caso de los gases nobles, su estabilidad electrónica es completa, lo que significa que cumplen con la regla del octeto. Y pues en el caso de ellos ya no necesitan electrones. Bueno, por eso es que su capa de valencia está completa. 6 más 2, 8 más 2, 10. Ahí tendríamos el del neón. Luego de ello también se te presentan interrogantes acá, ¿verdad? Que vamos a desarrollar en el cuaderno de trabajo. Dice lo siguiente, la primera interrogante. ¿Cuál es el átomo que posee la mayor cantidad de electrones de valencia? Si tú observas quién tiene mayor cantidad de electrones de valencia, que es su última capa, sería el neón, que tiene 8 y cumple con la regla del octeto. Entonces veamos, es el neón, este elemento posee 8 electrones de valencia. Tenemos el siguiente. ¿Cuál es el átomo que posee el menor número de electrones de valencia? Para este caso tenemos el hidrógeno, porque solo tiene un electrón de valencia. Si tú observas, todos los demás tienen más de uno. Entonces nos quedaría hidrógeno. Y la otra, porque es importante los electrones de valencia, porque determinan la formación de enlaces, las propiedades químicas de los elementos, las estructuras moleculares y la reactividad química en la formación de compuestos. Decirte un poco en el caso de la formación de compuestos y algo importante que te menciono acá es que para el caso de dichos compuestos hay elementos que van a ceder electrones y hay otros que los van a aceptar. Es ahí donde hay grupos específicos dentro de la tabla periódica que se da la formación de diferentes compuestos para formar, por ejemplo, ácidos, sales, bases, etcétera. Y luego dice, el neón necesita más electrones en su capa de valencia. Como te lo expliqué anteriormente, no, porque su capa de valencia está completa. Vamos a continuar con el libro de texto. Nos dice,
escribiendo los electrones de valencia. Ahora que hemos identificado los electrones de valencia de los primeros átomos de los grupos, veamos cuál es la tendencia en los grupos. Y te da las indicaciones, observa, y luego las preguntas, cuál es el máximo de puntos que debes colocar en cada uno. Observa acá que para el cloro, el máximo que se puede colocar es 7, para el carbono 4, acá, ¿verdad? Y para el calcio 2, según su posición dentro de la tabla periódica. ¿Qué relación hay entre el número de grupos de la tabla periódica y el número de electrones de valencia? Para este caso, explicarte un poco que en el caso de estos elementos que tienen acá los puntos de Lewis, para completar su octeto, pues necesitan electrones, como por ejemplo el cloro, que acá necesita un electrón, el carbono necesita 4, y en el caso del calcio necesita 6 más para tener sus 8. O lo que ocurre también es que se encarga de ceder estos electrones. Por eso, por lo general, el calcio forma cationes. Veamos en el cuaderno de trabajo. Nos dice, bueno, en la parte de acá, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, que es dentro de la tabla periódica, los diferentes puntos de Lewis que se dan, ¿verdad? Y que tú puedes observar. Acá tenemos la parte de los metales de transición y acá tenemos los 8 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces dentro de esta parte de estos 8 grupos, pues tú puedes observar que cada uno tiene una cantidad específica de puntos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un punto, el helio tiene dos. En el caso del helio, a diferencia de los otros gases nobles, el helio es el único pues que completa su capa con dos electrones, porque es el nivel 1, ¿verdad? Dentro del hidrógeno. Entonces ahí tendrías lo que es las distintas cantidades de los puntos de Lewis en este caso, para cada uno de los elementos químicos. En el caso del grupo 1 y 2, por lo general estos elementos ceden estos electrones y quienes los captan son la parte de estos grupos que están acá, ¿verdad? Entonces, todo lo relacionado a las estructuras de Lewis va de acuerdo a esta tabla periódica que está muy interesante y que tú puedes observar pues cómo se da sus diferentes puntos de Lewis. Ahí puedes indagar cuántos electrones le falta a cada uno de esos elementos para completar su regla del octeto, es decir, para tener esa estabilidad electrónica que tienen los gases nobles. Llegamos a las preguntas, ¿cuál es el máximo de puntos que debes colocar en cada lado? Dentro de ello, pues tenemos acá la respuesta. El máximo de puntos son 8, correspondientes a 8 electrones, a excepción del hidrógeno y del helio. Lo que te explicaba, ¿no? El nivel 1 y son los únicos, pues, que culminan con el 1s2 y ahí termina el nivel. ¿Qué relación hay entre el número de grupos de la tabla periódica y el número de electrones de valencia? Los electrones de valencia, ya que el número de grupo indica la cantidad de electrones de valencia que posee un átomo neutro de ese elemento. Tenemos lo siguiente, en la actividad set, veamos el libro de texto, acá en la parte de creatividad, sobre el diagrama de puntos de Lewis, que como anteriormente lo hemos mencionado, se refiere a la distribución alrededor de los átomos en una molécula, la parte de los electrones de valencia. Entonces, acá uniendo los elementos, dice la actividad C. Tienes dos hojas de papel bond blanco, una verde y una celeste, una tijera, plumón, regla y los diferentes pasos. Por cuestiones de tiempo, pues yo te pido de que leas acá la parte de la información sobre las indicaciones que te brinda lo que es el libro. Y al final nos dice, dibuja los esquemas de la unión de las fichas. Acá por ahí te menciona que son algunas vas a utilizar de las que anteriormente elaboraste. Bueno, en este caso, para el primer compuesto me queda de esta manera, donde tú puedes observar que en el caso de los cloros, todos tienen 7 electrones, y en el caso del aluminio, pues este tiene 5, como lo veíamos en la tabla de la parte de arriba. Entonces, acá comparten los electrones para completar su regla del octeto, ¿verdad? En el caso del aluminio, la completaría al compartir los electrones, al igual que los cloros, al compartir ese electrón que está ahí.
que sería el tricloruro de aluminio. Luego tenemos el siguiente, que en este caso es el metano, CH4. Tienes acá los 4 electrones que posee el carbono y uno que posee cada uno de los hidrógenos. Entonces comparten también los electrones y forman el octeto cada uno. Luego tenemos la parte del agua, el H2O, ¿verdad? El caso del oxígeno tiene 6 electrones, entonces los hidrógenos al tener uno, pues estos comparten ese electrón y así forman lo que es la molécula. Y finalmente tenemos la molécula diatómica del cloro, donde se da el compartimiento de un electrón para cada uno de ellos y formar así su octeto. Porque es importante que los átomos obtengan 8 electrones en su capa de valencia. Recordemos también un poco sobre esto, ¿verdad? Porque los átomos tienen mejor estabilidad energética y completan su capa de valencia donde obtienen una configuración electrónica estable. Recordemos que en el caso de estos temas lo que se busca es la interpretación y análisis para poder comprender, y en el caso de los átomos lo que buscan es esto: mantener o obtener la estabilidad energética, en este caso, es decir, buscar la estabilidad que poseen los gases nobles al momento de compartir electrones o formar moléculas, ¿verdad? Y tener una configuración electrónica estable. Vámonos a la parte D del libro de texto. Tenemos acá, esta información tú la puedes leer y algunas moléculas que se te presentan ahí, como por ejemplo el argón, que en este caso es un elemento que tiene su configuración electrónica y es un gas noble. Ya hablamos un poco sobre ello. Escritura de las estructuras de Lewis, eso también es necesario que lo leas para que puedas comprenderlo. Luego continuamos con la parte D, formando compuestos. Te da ahí algunos moléculas, ¿verdad? Donde te dice, escribe en tu cuaderno de trabajo las estructuras para el CH4, el H2O y el CBr4, siguiendo el procedimiento a continuación: metano, agua y tetrabromuro de carbono, ¿verdad? Luego te da el procedimiento ahí que tú puedes leer y nos vamos a la página correspondiente, el cuaderno de trabajo. Tenemos ahí formando compuestos. Identifica la cantidad de electrones de cada elemento. Tienes acá las moléculas, su fórmula química y nos pide los electrones de valencia. En el caso del carbono 4, en el caso del hidrógeno 1 para cada átomo. Recuerda que son 4 átomos. Entonces en total se harían 8. Los electrones para el octeto, para el caso del carbono pues faltarían 4 y para el caso de cada hidrógeno faltaría 1. Entonces se complementan ambos y al final obtenemos las respectivas electrones de cada elemento. Tenemos el agua, ¿verdad?, que tiene 6 electrones en este caso. El hidrógeno tiene 1 y como son 2 átomos pues al final se te hacen los 8. Y te quedaría los electrones para el octeto. El oxígeno necesita 2 y cada hidrógeno necesita 1. Y así se completaría. Tenemos acá el bromo. Bueno, en el caso del carbono tiene 4. En el caso del bromo tiene 7. Entonces recuerda que son 4 átomos de bromo. Entonces al ser 4 átomos de bromo, pues quien cede esos electrones son el carbono, ¿no? Y pues nos quedaría el final acá. Necesita 4 y el bromo necesita 1. Entonces los comparten, los cede el carbono y al final obtenemos esa respuesta. La estructura de Lewis. Tenemos algunas estructuras ahí de Lewis, ¿verdad?, que te quedarían así. Para el caso de la primera molécula, para el caso de la segunda, ¿verdad?, y para el caso de la tercera. Si tú ves, ahí están los respectivos pares de electrones. Mencionarte un poco también sobre los enlaces químicos. En el caso de un enlace químico, pues se toma como 2 electrones para formarlo y para el carbono estaría formando 4 enlaces químicos, es decir, 8 electrones.
El hidrógeno por lo general solo necesita un enlace, ¿verdad? El agua, en el caso del oxígeno, necesita dos enlaces y comparten igual los electrones. Igual acá se comparten la parte de los electrones, que es lo que menciona el libro de texto, ¿verdad? Y luego, pues, en la etapa de comunicación, ahí tienes una información importante. Siempre te sugiero que leas la parte de los enlaces, en este caso de los QR, porque es información importante. Y es así como finalizamos lo que es la semana 14. Espero que esta información sea de tu ayuda al momento de estar trabajando lo que es la semana, o si ya la trabajaste, pues puedas comparar tus respuestas con las que están acá en dicha semana. Siempre te pido que te suscribas al canal para que este pues siga creciendo. Recuerda que este canal prácticamente es con fines de apoyo, entonces la finalidad es esa en la parte educativa. Así que tú puedes suscribirte, puedes apoyarme, deja tus comentarios, deja tu like, que estaremos pendientes. También recuerda que puedes unirte ya al canal siendo miembro de este. Y de hecho, un saludo muy especial para José Tránsito Rodríguez, que es el primer miembro del canal, y así tú pues puedes unirte y puedes gozar de algunos beneficios como insignias que te aparecerán en si dejas tus comentarios, y además otros beneficios como ver los videos antes que los demás, entre otros, ¿verdad? Así que próximamente te estaré subiendo nuevo material. Pendiente, nos vemos hasta pronto. Saludos.